Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saluda el maestro Giovanni Cardiel, asesor del módulo de Fundamentos de Investigación de Operaciones. Hoy vamos a tratar nuevamente el problema de redes, pero en el tema de asignación. En un video anterior vimos el problema de redes en cuestión de transporte. Ahorita vamos a ver el de asignación, que se resuelve también a través de programación lineal y del método simplex. Vamos a ver un pequeño ejemplo. El problema de asignación, en realidad en la parte teórica, surge en una variedad de situaciones de toma de decisiones. Los problemas de asignación típicos implican la asignación asignación de puestos a máquinas, de agentes a tareas, de personal de ventas a diferentes territorios de ventas, de contratos a contratistas, etcétera. O sea, el asignar un operador a una máquina, el asignarle una tarea a un agente, etcétera. Una característica distintiva del problema de asignación es que un agente se asigna a una y solo una tarea. Esto tómenlo mucho en cuenta para el modelo. Solamente se puede asignar a una cosa. Un operador solamente se va a asignar a una máquina o a la máquina A, a la B o a la C, pero no a las tres al mismo tiempo o dos al mismo tiempo. Eso dependería del ejercicio, pero el problema de asignación es un agente se asigna a una y solo una tarea. En específico, buscamos el conjunto de asignaciones que optimicen el objetivo establecido, tal como si queremos minimizar, pues el costo, el tiempo, o en su caso podemos cambiarlo a un maximizar, pero ¿en qué sería? En utilidades. Entonces puede ser una asignación de objetivo minimizar, pero también puede ser uno de maximizar. Va a depender de qué es lo que tenemos como propósito. El modelo general de programación lineal o el modelo matemático se compone de lo siguiente: X y J, o sea, X sería el agente Y o la tarea, el agente Y a la tarea J o la persona Y a la máquina J, etcétera, como sea y depende del problema. X y J va a tener el valor de 1 si el agente Y se asigna a la tarea J. Si no, pues va a tener un 0. Y la CIJ significa costo de asignar el agente Y a la tarea J. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si hablamos del costo, pues el objetivo va a ser minimizarlo, ¿no? Las variables de decisión se van a multiplicar por los costos para tener una función objetivo que se va a minimizar. También, entonces, va a estar sujeta a ¿qué? A diferentes tipos de restricción. ¿Cuáles son? Son dos. La primera es, hay que hacer la restricción de los agentes. En este caso, el operador va a ser menor o igual. Y como dijimos, solamente se puede asignar a una o solamente a una tarea. Por lo tanto, siempre va a ser un 1. Y la función de restricción de tareas. En este nos dice que debe de ser el operador igual. Y lo mismo, solamente a uno y solamente a una tarea que se debe de asignar. Y por supuesto, la parte de la no negatividad, nuestras variables no pueden ser negativas. Debido a que el problema de asignación puede considerarse un caso especial del problema de transporte, las variaciones del problema pueden surgir en uno o en uno de asignación que se equiparan a las del problema de transporte. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una variación? El número total de agentes, o sea, lo que puede suministrar, que no es igual al número de tareas de la demanda. O sea, que tengamos que asignar 2 a 3, o sea, no podría ser. Tenemos que tener 3 para asignar a 3. Ahí se tendría que hacer una modificación. Función objetivo de maximización. Si ustedes se dan cuenta, la forma estándar es siempre minimizar, pero puede ser que en este caso queramos maximizar, ¿qué dijimos? Utilidades, por ejemplo. Y el 3 sería unas asignaciones inaceptables. O sea, por ejemplo, decir que cierto agente no lo podemos mandar a cierta tarea porque no está capacitado para ello. Entonces ahí habría una variación, habría otra restricción que deberíamos de agregar a nuestro modelo. El decirle, ¿sabes qué? Hazme la asignación,
pero este agente no me lo mandes a tal tarea, porque ahí no está capacitado. Esa sería una restricción adicional, pero ese ya sería un problema muy específico. Aquí vamos a tratar el problema más básico y estándar. Vamos a ver este ejemplo en donde nos dice los tiempos estimados de terminación de proyecto en días. Recuerden que siempre todo tiene que estar en las mismas unidades para el problema de asignación. Tenemos 3 líderes de proyecto y los queremos asignar esos 3 líderes, que sería Terry, Carl y McClemons, al cliente 1, cliente 2 y cliente 3. No sabemos cómo se llaman, pero así los denominamos. Bueno, quiere decir que entonces me lleva 10 días asignar a Terry al cliente 1 y que termine ese proyecto. O me lleva 15 días asignar a Terry al cliente 2, o me lleva 9 días asignar a Terry al cliente 3. Lo mismo pasaría con el líder de proyecto CAR. 9 días, 18 días al 2 y 5 días al cliente 3. Y por último, McClemons se llevaría 6 días en el proyecto con el cliente 1, 14 días con el cliente 2 y 3 días con el cliente 3. Entonces, lo que necesitamos es que los 3 proyectos tienen aproximadamente la misma prioridad y la gerencia quiere asignar los líderes de proyecto de tal manera que, pues aquí ya nos está diciendo que quiere minimizar el número total de días. Si los minimiza, porque como tenemos un costo, si los minimiza, pues vamos a poder minimizar los costos. Si solo se asignara un líder de proyecto a un cliente, ¿qué asignaciones debe de hacerse? Entonces aquí lo que nos está pidiendo es, dime cómo se deben de asignar para minimizar el número total de días. Esta es la representación de red. En este caso, tenemos que Terry, Carl y McClemons se deben de conectar con cada uno de los clientes, con cada uno de ellos. Por ejemplo, Carl se conecta con el cliente 1 y nos lleva 9 días. Carl se conecta con el cliente 2 y nos lleva 18 días. Y Carl se conecta con el cliente 3 y nos llevaría 5 días. Esa es la forma de asignación. Si ustedes se dan cuenta, entonces el suministro o los agentes son 3 y la demanda o las tareas son 3, por lo tanto tenemos un problema balanceado. Por eso es que se le denomina como una parte especial del problema de transporte, porque se maneja de la misma manera, nada más que aquí estamos hablando de no mandar productos y no, sino mandar personas o asignar personas a ciertas tareas. Y no estamos hablando aquí de costos de dinero, sino estamos hablando de tiempo en días. ¿Sale? Este sería el modelo de programación lineal para este ejercicio. El X1, X y J va a ser 1 si el líder del proyecto Y se asigna al cliente J, que ya sabemos que J es cliente 1, 2 o 3, y líder 1, 2 o 3. Los días que se requieren para la asignación de Terry, pues ya vimos en la tablita, estos son los días para Terry en los 3 clientes, de Carr para los 3 clientes y de McClemons para los 3 clientes. Entonces, todas estas variables, que son 9, se deben de sumar y sería nuestra función objetivo. Estas irían aquí. Después sigue la función de restricción de los agentes. Como lo vimos en la red, ustedes lo pondrían aquí, nuestras variables de decisión, tal cual está en la red, pero con el operador menor o igual a 1. Esto para Terry, para Carr y para McClemons. Entonces es la función de restricción de agentes. Y por último, la de tareas. También tal cual viene en su red, pero ahora desde el cliente, viéndolo desde el cliente, entonces tendríamos todas nuestras variables de decisión igualadas a 1 en los 3 casos. ¿Cómo queda el modelo ya completo? Pues toda nuestra función o función objetivo, vendrían aquí todas las variables, las 9 variables que ya definimos. Recuerden que estos son días, 10, 15, 9 días, 18, etcétera.
y nuestras variables de decisión están sujetos esta función a las tres restricciones de nuestros líderes y a las tres restricciones de nuestras tareas. Vamos a trabajar entonces ahora con Excel. En Excel lo que nos pide es datos, pero que todos los datos estén correctos para poderlo trabajar. De otra manera, pues sería complicado, ¿no? Entonces, esa información me la traigo aquí para que lo podamos ejemplificar. Su tabla debe de llevar su nombre completo. En este lado ponemos los tres clientes, perdón, los tres líderes, que sería esta imagen que tengo aquí. Y lo tengo que colocar con un operador menor o igual a 1. Esta imagen que tengo aquí de los clientes iría en esta parte, que sería igualar a 1, ¿sí? Tal cual está ahí. Voy a poner en verde en donde quiero que me ponga los resultados el solver. Aquí en esto que marqué en verde quiero que me lo ponga. Y ya saben, en la parte de los clientes tengo que hacer la sumatoria de los resultados que me den en columna de Terry, Curl y McClemmons respecto al cliente 1. Esto lo voy a arrastrar para los tres clientes. Si se fijan, hace la sumatoria para los tres líderes de proyecto respecto a cada uno de los clientes. Por eso lo pongo en amarillo, porque es una fórmula que debemos nosotros de introducir. Es la sumatoria de las columnas. Ahora, yéndonos a los líderes, son tres, entonces también hago la sumatoria de los tres clientes respecto a Terry, de los tres clientes respecto a Carl y de los tres clientes respecto a McClemmons. También, pues esto lo debo de arrastrar. Estos son por default por el problema, ya saben, siempre debe ser solamente uno. Entonces los voy a poner en rojo porque es algo que es por default. Y por último, debemos de tener nuestra tablita de costos. ¿Esos de dónde los sacamos? Pues de lo que nos dio el problema, que son los que están aquí en rojo en la imagen de la red, ¿sí? Son los días. Aquí es una tablita de costos, pero en realidad es de tiempos en días, 10, 15 y 9, 10, 15 y 9 para Terry, aquí está, 10, 15 y 9, lo voy a señalar en rojo, 9, 18 y 5, 9, 18 y 5 es de Carl, lo señalo en rojo, y 6, 14 y 3 lo señalo en rojo, que es de McClemmons. ¿Qué quiere decir? Que estos son los valores que nos da el problema, ¿vale? Y por último, en amarillo también pongo otro de las celdas que deben de llevar fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? Pues la de la función objetivo. Es la sumatoria del producto de nuestros valores de las variables de decisión que van a estar en verde y de nuestros días que nosotros tenemos. O sea, aquí no es más que eh, señalar, lo voy a hacer para que se vea, señalar estas celdas, coma, con estas otras de los días, se van a multiplicar y se van a sumar. Y ese es el resultado que aquí va a arrojar. Voy a dar en datos, me voy a Solver, y en Solver señalo que la función objetivo el valor de la función objetivo es B17 para mí, que quiero minimizar y que las celdas donde quiero que me dé los resultados son estas en verde. Debo de poner dos tipos de restricciones. La primera, de los agentes. La de los agentes y en este caso voy a señalar estas de aquí. Le voy a decir menor o igual a 1, a los unos que tengo aquí. ¿Ok? Voy a agregar una segunda, que ya es la de las tareas o los clientes. En este caso serían los que tengo en amarillo. Y le voy a decir que deben de ser igual a los unos que tengo para cada uno de los clientes. ¿Ok? Le voy a señalar que no quiero variables negativas y que lo resuelva por el método simplex. Le damos en resolver y ahí especificamos que nos mande el reporte, que es uno de los que tienen que ustedes colocar, eh, que tienen que colocar como captura de pantalla o copiar toda esta parte
Aquí lo seleccionan, le dan copiar y lo mandan a su formato de Word donde van a tener la evidencia de aprendizaje. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué sigue? Pues que ya nos asignó. Voy a poner en color azul los resultados. Nos dice que Terry se va a ir con el cliente 2, Carl se va a ir con el cliente 3 y McClellan se va a ir con el cliente 1. ¿Por qué decimos que entonces debemos de poner unos en nuestras inecuaciones y las ecuaciones? Pues porque solamente Terry se debe de asignar a uno y solamente un cliente. Por lo tanto, vemos que sí fue de esa manera. Al hacer la multiplicación de los resultados por los días, nos dice, tú vas a poder minimizar el tiempo a 26 días haciendo esta asignación que te acabo de dar. Ese sería el resultado. Entonces, esta es la manera de realizar el problema de asignación. Aquí pueden ser, no sé, líderes de proyecto, pero en otro ejercicio pueden ser eh, personas, operadores a máquinas. Pueden ser ciertas tareas a ciertas máquinas, etcétera. Ustedes van a tener que definirlo de acuerdo a su problema y ejercicio. Entonces, pues no me queda más que agradecerles su atención y pues hay que tener muy en cuenta que se debe de colocar totalmente el modelo y la resolución por medio de Solver para que todos sus ejercicios sean válidos, por favor. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.